Bueno, se va a hablar de la tesis sobre antropología y psicoanálisis de la escuela de Dewey. Cuando de alguna forma pensamos en algo, en lo que sea, y somos nosotros los que cuando pensamos, en lugar de recibirlo, lo tachamos de algo. Al tacharlo de algo, esto simplifica la realidad. Si tú tachas a algo, tachas como si fuera una X, esa realidad la estás limitando a la grandeza de lo que es la realidad. Entonces, de alguna forma, inconscientemente, nosotros limitamos nuestro pensamiento de nosotros mismos por aprender a juzgar o a tachar la realidad como una sola cosa, en lugar de ver la expansión de todas las cosas que provienen de esa realidad. Cuando nosotros somos conscientes de más realidades, ¿sí?, y podemos darnos cuenta de que al momento de nosotros querer ayudar a alguien, esa persona la estamos limitando porque solamente está en nuestra forma de pensar. Si nosotros tachamos a alguien así, unitariamente no vamos a ver la completud y la complejidad de todas las cosas que conforman esa persona o esa existencia. Al hacer eso, nos damos cuenta conscientemente de que solo podemos ayudarnos a nosotros. Y esto es muy contradictorio porque siempre se nos ha enseñado a que tenemos que ayudar a los demás. Pero es que tú no puedes ayudar a alguien cuando en realidad lo estás limitando en la forma de observarlo. Entre más comprendas que esa persona tiene la expansión necesaria para poder alcanzar cualquier cosa, tú ya no te centras solamente en la energía externa, sino en la energía interna. Porque entiendes que al momento de tú elevar tu conexión del punto donde todas las cosas no son manifestadas y pasan al plano de la manifestación, entiendes que si tú te elevas, solamente el entorno también elevará. Aunque tu presencia o tus palabras no sean suficientes para cambiar esa realidad desde afuera, tú estás observando la realidad un poco más expandida de lo que normalmente se ve. Al hacer esto, tú solamente con la presencia de estar aquí, conectado con esa raíz espiritual, alcanzas una realidad superior para todo el entorno que te rodea. Al entenderlo de esta forma, dejamos de lado lo que conocemos como el ego negativo y empezamos a expandir el ego positivo hacia arriba. Cuando sucede esto, ocurre algo que lamentablemente sucede y de alguna forma no es lamentable, porque eso es lo que te enseña a poder observar la realidad. Entre más tú observes la realidad de cómo se crean las realidades de otras personas a través de lo que tú estás expandiendo, entiendes que si tú consigues la energía de los demás, negativa, aunque fuera, y tú simplemente te encargas de la positiva, ¿sí?, ahí es cuando hablamos de lo femenino y de lo masculino, del sol y de la luna. Entender estos conceptos energéticos te permite usar las mismas fuerzas de las cuales es creado el universo. Cuando usas las fuerzas fundamentales de la creación, ahora esa energía que pasó de ser negativa hacia ti y tú expandirla y unificar esas dos cosas, llegas al tiempo circular, lo que se representa en las tradiciones antiguas como Vishnu, Kairos, la que sí. Al tú estar en un punto medio y no saltarte de un punto a otro, comprendes la completud de los 3 puntos. Al entender esto, estás entendiendo 3 puntos y no solamente 2. Que el tiempo circular es el conector del tiempo lineal con el tiempo total. Cuando están puestos estos 2 puntos, que son contrarios, pero a la vez está el positivo que se le sumó, genera una cadena con una energía superior. Al entender cómo funciona esta realidad, tú te das cuenta de que el centro eres tú. En el momento de que tú te das cuenta del centro, el centro crece. Ahora vamos a usar una parábola sobre el reloj de arena. El reloj de arena se supone que el pasado está arriba y el futuro está abajo. Por las leyes de la física y de la gravedad, ¿sí?, nosotros comprendemos
que el pasado tiene que bajar hacia el futuro. Ahora, si estas leyes son aplicadas a la inversa, nosotros cambiamos el reloj de arena, pero ahora lo interpolamos a nuestra propia conciencia de existencia en este plano. Y nos damos cuenta de que la realidad, el futuro que era el pasado, ahora es el futuro. Pero estamos acá, los que nosotros, en el punto centro de ese reloj de arena, en el que la conciencia decide que volverá a pasar al pasado, porque hemos interpolado el reloj de arena. Al darnos cuenta de esto, manejamos lo que se conoce como los quarks. Los quarks son capaces de viajar más rápido que la luz. Así que eso implica que se puede viajar al pasado. Si nosotros empezamos a darnos cuenta de que se puede viajar al pasado para cambiar el futuro, pero del futuro traerlo del presente para decidir qué cambiar en el pasado, estamos viendo el tiempo de una forma contraria. Al verlo de una forma contraria, podemos polarizar las dos variedades de esta expresión de la conciencia de adentro hacia afuera y hacia adentro. Creamos una tercera conexión. Esa conexión, de la misma forma en la que funciona el reloj de arena, ahora la energía está hacia arriba. Sí. Si tú manifiestas energía hacia arriba, pero decodificando todas las conexiones que hubieron para que ese acontecimiento sucediera en tu mente y en tu realidad, que de tu realidad sale lo que vas a pensar o a seguir pensando, te das cuenta de que tú manifestaste lo que querías y lo que no querías, solo que con la diferencia de que uno era consciente y el otro no, pero que las dos partes conforman una totalidad de lo que nosotros conocemos como el tiempo de Aion, el de Brahma o el de Atropos. Estas tres conexiones de tiempo generan que lo que era en el medio, que era lo que observaba simplemente las polaridades, ahora le sirve de conector hacia el pasado y hacia el futuro. Por lo que el futuro está conectado con el pasado y el presente, que fue impuesto por solamente la observación de los dos puntos, ahora es unificado. Y de eso se trata cuando llegamos a Brahma, el tercer polo. Pero sin ese polo no existen los otros dos polos. Brahma es la realidad absoluta. De la misma forma en la que Aion es la entidad absoluta del tiempo, el tiempo total. Entendiendo esta conexión, nosotros manifestamos la realidad no solamente con observar las cosas, sino como unificar toda la completud de lo que está desunificado. Al hacer esto, llevamos dos concepciones, porque se produce el nacimiento de una realidad nueva. Ahora solamente con cambiar tu propia forma de ver el mundo a tu alrededor cambiará. Y ese cambio que se generará, aunque tú no te muevas, pero solamente aprendes a observar qué misión tienes tú con el campo unificado de la realidad, con lo que llamamos Dios. Al hacer esto, tú llegas a un dominio propio, porque ahora puedes ver las dos polaridades y saber que puedes tomar punto de una, de la otra o de ninguna. Y al unificar estas tres cosas de los arquetipos y de la psicología humana, llegamos a una totalidad de las preguntas más importantes que nos hacemos. ¿Qué es lo sagrado? ¿De qué está hecho el espíritu? ¿Por qué vale la pena vivir? ¿Y por qué vale la pena morir? Cuando nosotros aprendemos esas cuatro realidades, la muerte, que antes era la muerte y el fin para todo, nos damos cuenta de que nunca aprendimos por qué valía la pena morir. Cuando no conseguimos esa misión en nuestra vida, que por qué vale la pena morir, por qué no vale la pena morir, llegamos a un punto de entender por qué vale la pena vivir, porque encontramos nuestra misión en este mundo. Exactamente el punto, no solamente que nosotros hemos querido por nuestra necesidad única de avance, sino por el agradecimiento hacia esa realidad que nos permitió estar en este punto de la existencia.
Cuando conectamos esos puntos de la existencia y del individualismo, encontramos que hay una inteligencia en el medio de esas dos cosas que nos permite conectarnos a una o a otra. La diferencia consiste en ser tan conscientes de que podemos estar en el punto medio viviendo las tres realidades en lugar de una o la otra. Al hacer esto, no solamente implica que cambiemos el tiempo, la realidad, sino que también disfrutamos los momentos en los que podemos vivir esa experiencia. Pero ya no un punto ni el otro, sino de una realidad totalitaria en el que puedes vivir una, la otra, y aún así disfrutar tanto al estar en el punto medio, porque entiendes las dos realidades. Ese cambio de la energía sutil hacia lo denso permite una transmisión y una reacción en cadena de tu realidad. Entonces, tú eres un cuerpo con masa, pero que a la vez está recodificando su estructura energética por entender los mismos cambios energéticos: positivo, negativo, neutral. Entre más decodificamos esos puntos de nuestra existencia con nosotros mismos en la realidad, comprendemos algo superior, que no solamente entendemos. Nuestras ideas no solo provienen del intelecto, sino de la experiencia misma. Cuando nos damos cuenta de esto, entendemos que hemos visto el ego como identidad y no como idea. Cuando deja de ser identidad, nos permite conocer la unificación de las cosas. Pero cuando lo vemos de la forma distinta, divergente, distópica, entendemos que también existe una realidad en la cual no hay identidad, sino solamente una expresión de la idea. Al darte cuenta de esto, tú alcanzas un punto de conciencia en el que la realidad es proveniente de ti. De una forma filosófica y muy hermosa, muy bonita. Nosotros no cambiamos la realidad hasta el momento en el que solamente aceptamos que toda la realidad, tanto las personas como la naturaleza, son partes distintas a las cuales hay que respetar, y respetar tal y como son. Esta es una planta de maleza, esta es una planta que también está con la maleza. Allá hay otra planta que no vive con la maleza, pero que tiene un lugar más pequeño entre la maleza. Lo mismo pasa con las personas. Hay personas que son negativas para nuestra vida, pero eso no nos impide de que esa negatividad vino porque nuestra positividad está activa en nosotros. Al hacer esto, traemos la negatividad como punto de energía. Ese punto de energía que antes nos traicionaba, ahora es el alimento de nuestro espíritu para alcanzar la positividad. Cuando pasa de un punto a otro y esa positividad sube entre ti, ahora tú tienes las dos polaridades. Tienes un ángulo de 90 grados que regresa a ti, pero cada vez que regresa tu conciencia por parte de tu experiencia y de tu comprensión sobre la vida y la realidad y Dios, la existencia, el Padre Celestial, todas estas formas en las que nosotros nos referimos a esta inteligencia suprema preexistente a la creación, comprendemos que hay un punto en lo que lo no manifestado proviene de la manifestación entre las dos. Así nuestra manifestación, cuando es comprendida desde que lo no manifestado nunca estuvo manifestado, pero se manifestó de alguna forma, comprendemos cómo alterar y usar esta ley a favor de la existencia de todo. Así que entiendes que ayudar es imposible, pero no desde el punto nihilista o de desarraigo a la realidad, sino del punto de la expresión en la que nosotros mismos tenemos que cambiar, y que cuando nosotros cambiamos, los demás cambian. Eso genera un efecto en cadena desde el reino de lo sutil, desde lo energético, de lo que aparentemente no está manifestado, de ese vacío que hay entre este ser y la cámara. Ese vacío está siendo
impregnado con la energía de la manifestación de esta realidad comprendida al nivel de todos los puntos de la misma existencia. Esta unificación de la realidad hace que estemos más conectados con el campo de la unidad, con el campo unificado, con la fuente, con la inteligencia suprema. Así que de alguna forma nosotros conscientemente manifestamos esa realidad suprema a la realidad. El punto es que cuando nosotros no tenemos el conocimiento, o lo tenemos, y tenemos la comprensión, pero no el conocimiento, de nada nos sirven las ideas, porque el mundo del caos de las ideas no se sale con las ideas, se sale integrando todos los factores de la existencia para tener una mayor comprensión de las leyes de la misma. Cuando entendemos las leyes de la misma, entendemos por qué el libro de la Biblia es tan importante. Antes existía una ley escrita en piedra, que luego por un hombre fue ley escrita en el espíritu. Esta ley escrita en el espíritu nos dejó algo que se conoce como el Espíritu Santo. Dame la virtud del Espíritu Santo para poder transmitir esa virtud a los demás, pero por la misma virtud que tú me has otorgado. Pues si tú me la otorgas, yo podré, en tu nombre y en tu dirección, hacer lo máximo posible para cambiar la realidad. Se puede mover desde lo que aparentemente es la oscuridad, pero solo es un reflejo de nuestra conciencia y de nuestra psique. Entender que eso que nosotros no queremos ver es lo que nos pide que llevemos la luz a eso que no podemos ver. Cuando llevamos esta luz para recibirla, hemos estado dispuestos a morir en todo momento. Esto no significa olvidar que también tenemos una identidad que nos permite ser diferentes y a la vez iguales con todos. La parte que viene siendo lo igual es esa energía lumínica superior de la divinidad. Este Dios que se manifiesta a través de esa energía divina, pero con la individualidad de nosotros poder entender lo negativo, que es lo que no queremos. Nos movemos en orden de esa inteligencia divina en la cual la positividad es la fuente de la energía. Más allá del punto de autoayuda, esta fuente de energía es transformada por la unificación de lo que antes no estaba unificado. Si lo pasas a la línea del tiempo, no está manifestado, está unificado y te proporciona más energía. Y sigue. Esta proporción energética que se nos ha dado a través de la unificación de los campos que no estaban unificados nos permite traer de ese lugar lo que se conoce como la materia oscura, como el vacío, transformar la realidad. Y cuando tú la transformas teniendo conciencia de que todas esas cosas existen, es porque te estás moviendo en el tiempo de una forma más rápida. Algunos dicen que el tiempo para ellos ahora es más corto, pero para los que el tiempo es más rápido por la unificación de estos conceptos, el tiempo es más largo. Por lo que la longevidad depende de este punto de la unificación de la conciencia. Cuando estamos unificados a esta conciencia nos permitimos movernos en tiempos distintos, por lo que a veces sabemos lo que va a pasar, lo que llamamos presentimiento, premonición, en el aspecto de cuando sabemos que nuestras madres sienten cuando algo malo nos va a pasar. Ese es un ejemplo de cómo se puede intervenir en la realidad futura, y eso nace del amor. El amor de querer integrar todas las partes del universo como una sola y como todas las cosas. Cuando llegamos a ese punto intermedio, aunque hay más entendimiento y más comprensión sobre cómo se mueve la realidad, nunca debemos esperar el cómo, porque de eso se encarga la divinidad.
Cuando entendemos que el cómo no es algo de lo cual debemos partir nuestra conciencia y iniciar una nueva idea. La pregunta, mejor dicha, es la misma pregunta. Entre más te preguntes cómo es tal cosa y no cómo es tal cosa, entiendes la raíz de la creación de esa cosa. Al entender la raíz, tú la traes del tiempo, del futuro al pasado, para que se manifieste como el presente. Asimismo, podemos entender la red de espejos de Indra. En esta red de espejos nos damos cuenta de que la luz de las estrellas y de que todo tiene un tono musical universal. Este tono es dada la coherencia que tenemos con la misma realidad. Entre más coherentes somos, la onda se vuelve partícula. Pero con la coherencia que nosotros le hemos dado al mismo, para que esa onda decida qué partícula ser. Al entender esto, podemos transmutar nuestra existencia con la coherencia máxima hacia lo que quiere esa inteligencia superior para toda la existencia de la misma. Al hacer esto, de alguna forma, traes lo que tú normalmente consideras que es la suerte. La suerte es dada solo para aquel cuyo dominio sobre el deseo y sobre lo que le quita la energía se transmuta en lo que genera y atrae la energía. Al conectar estos campos psíquicos, emocionales y energéticos, adquieres una fuerza como los neutrinos. Al aprender a usar esos neutrinos que siempre nos están golpeando, porque ahora entiendes cómo nos golpea y por qué se golpean, absorbes la energía de lo que nosotros conocemos como plasma, o lo que se conocía como las Pléyades, que era el centro de nuestra galaxia. En esta época donde ha terminado la era anterior y ha iniciado la nueva era a partir del 21 de diciembre del 2012. Entendemos que estamos más alineados, ¿sí?, hacia la parte del universo en la que nuestra alineación ya no está estorbada por otras alineaciones de centros de estrellas. Al recibir la energía directa y entender que esos neutrinos nos están atravesando, nos da la energía suficiente para poder transformar todo eso en los diferentes campos energéticos que tiene el cuerpo: neutrones, protones, electrones, quarks. Comprender todos estos conceptos nos permite cambiar el pasado a través del futuro, pero entendiendo que para que se recurra nuevamente a ese ciclo, tenemos que cambiar el pasado para de nuevo crear el futuro. Comprendiendo esto, tú puedes establecer una realidad obsequible, gracias al punto del cambio que existe en ti. Y este cambio solamente puede ser dado cuando se quiere el bien para todos, de alguna forma poética pero real. El amor es la raíz y la base de toda la existencia. Esa energía sexual que conlleva a lo negativo con lo positivo es la fuente de la vida. Al entender cómo es la fuente de la vida, cómo seguir creándola y proporcionarla para los demás, aunque tu cuerpo sea destruido, dejarás algo que abrirá tantos caminos, pero solo se pueden abrir esos caminos en el momento en el que nosotros nos resignamos a vivir una vida individual
que no proporcione ayuda. Tú decides si ser un parásito o ser una abeja. Colonizar, ayudar a que la realidad se sostenga, generar alimento, economía, o simplemente ser algo que te quita o te destruye y no te proporciona mucho a cambio. En la naturaleza, esto, sin la afectación directa del ser humano, no habría una división entre lo que es un parásito y lo que es una abeja. Somos nosotros los que relacionamos esa división la que no nos permite aprovechar al máximo nuestro manejo sobre esa naturaleza que ya por sí tiene una inteligencia divina del Creador. La Pachamama, la parte femenina de la creación, es la representación de la unión de estas dos partes sexuales. Cuando la sublimación no se limita únicamente a genitalidad en el ser humano, se aprende que la energía sexual son las polaridades opuestas de la creación, pero que al unificarlas te permite ahora tú ser un creador sobre la misma. Ahí está, si nosotros decidimos destruir el propio mundo que nos ha dado la vida, o avanzar a convivir en perfecta armonía con toda la creación. Ha sido un gusto. Mi nombre es Aymanuta Emuná. Espero Dios los siga bendiciendo y sigan bendiciendo.